gente el día de hoy que han abandonado la fe. Hay mucha gente que el día de hoy ya no quieren servir a Dios o no quieren servir, ¿verdad?, en sus iglesias, ya no quieren asistir a una iglesia por una mala experiencia que pasaron. Y es interesante porque yo venía haciendo un análisis el día de hoy, porque muchas veces se nos olvida que cuando estamos en la iglesia, ¿verdad?, y suceden cosas negativas, lo primero que hace la gente es echarle la culpa a la iglesia, o echarle la culpa a la fe, o echarle la culpa, ¿verdad?, al sistema. Pero muchas veces los errores que se cometen con otras personas no tienen nada que ver ni con la iglesia, ni con la fe, ni con el sistema. Tiene que ver con la persona. Es interesante porque escuchaba esta mañana acerca de una anécdota de un amigo que fue a buscar un celular, ¿verdad? Se le había dañado, fue a buscarlo para arreglarlo y visitó 3 tiendas y los empleados lo trataron súper mal, nadie le pudo resolver. Y es interesante porque lo primero que la gente hace es hablar mal ¿de quién? De la empresa, ¿verdad? Hablar mal de la empresa, ya no quiero pertenecer a esta empresa. Ya no quiero volver ahí. Ya no quiero volver ahí, no voy a comprarle más. Sin embargo, el error no fue de la empresa, fue ¿de quién? Del empleado. Y es importante saber que dentro de la iglesia hay gente que aparenta estar bien, pero está mal. Dentro de la iglesia hay gente que aparenta que todo está bien, pero están rotas por dentro. Y normalmente, ¿verdad?, no en todo tipo de iglesia, el mensaje que se predica es para transformar la personalidad de la gente o para sanar o resolver ciertas cosas en la gente, sino simplemente para o santificarlos o salvarlos o simplemente, ¿verdad?, el mensaje de la manifestación y la salvación y todo eso. No en todo lugar se brega con la vida personal de cada persona. No en todo lugar se brega con experiencias del pasado. Y una persona rota normalmente rompe a otras personas. Eso es correcto. Una persona enferma indirectamente enferma a otras personas. Y hay un sinnúmero de personas, hay una gran cantidad de gente que hoy no están en la iglesia, abandonaron la fe por culpa de una mala experiencia, pero ahora le echan la culpa a toda la iglesia, o le echan la culpa al sistema, o le echan la culpa hasta a Dios, ¿verdad? Y se nos olvida que dentro de la iglesia hay gente que pudiera incluso hasta servir en algún ministerio, pero están rotos por dentro. Eso es correcto. Están enfermos por dentro. Hay dolor, hay amargura, hay heridas. Hay cosas que posiblemente no han sido moldeadas. Hay cosas que posiblemente no han sido transformadas. Y es importante hablarlo, porque no podemos permitir que por una mala experiencia dentro de la iglesia, dentro de verdad de la fe, echemos a perder toda una vida de propósito. Hay tanta gente con grandes llamados, grandes talentos, grandes promesas que Dios le ha hecho a cada uno de ellos. Sin embargo, por culpa de un error, han echado a perder toda una vida de propósito. Es interesante porque mientras tú hablas, me remonta a la escritura y voy a la historia de este jovencito llamado Utico. Estaba hablando esta semana, mientras predicaba en mi congregación, estaba hablando de las 5 prudentes y 5 insensatas. Y también pues entre la historia, Dios me llevó a Utico. Y Utico era una persona bien dinámica, dice la palabra que estaba Pablo predicando, era un tercer piso, estaba predicando, estaba fluyendo, la gente se estaba gozando, todo el mundo estaba recibiendo esa palabra. Pero lo más interesante es que Utico, si vamos a la historia de Utico era un muchacho bien activo en la congregación, siempre estaba al frente, pero poco a poco se fue apartando. No sabemos realmente cuál fue, ¿verdad? Los detalles. Los detalles, pero poco a poco fue apartándose y cada vez ¿verdad? que la congregación estaba activa o el templo estaba abierto, Pablo estaba predicando, ya Utico no estaba sentado en el mismo lugar. Ahora la Biblia detalla que Utico está en la ventana. Y hay gente, lamentablemente, como Utico, que poco a poco se va apartando del templo, quizás por, ¿verdad? Porque alguien quizás le falló,
alguien quizás le prometió algo y nunca cumplió, quizás un líder de la iglesia nunca vio el llamado que Dios había puesto en él. Claro. También podemos hablar de la inmadurez espiritual. Claro. Porque claro. yo no me voy a apartar también porque alguien no, como dicen los jovencitos ahora, porque alguien no me la dé. Correcto. ¿Entiendes? Correcto. Pero Autico ahora mismo está en la ventana. Todo el mundo habla de la caída de Autico. Y todo el mundo dice, bueno, Autico se cayó de la ventana. Se quedó dormido mientras Pablo predicaba. Pero me voy a dejar por lo que tú estás trayendo, porque nadie se detuvo a sacar a Autico de la ventana. Correcto. Y aquí hay dos vertientes bien interesantes, porque hay gente que no habla y se calla todo lo que ha estado viviendo. Exacto. Se calla sus malas experiencias, y aquí hay muchas cosas que han sucedido simplemente por mal interpretaciones, ¿verdad? Pero hay otros que hablan, lo expresan, y simplemente sus líderes o su congregación no lo maneja de la manera más correcta. O sea que hay dos vertientes. La pregunta es si realmente tú amas el lugar donde estás y amas lo que estás haciendo, y en tu carácter personal no vas a permitir que cualquier bobería detenga, destruya o paralice lo que Dios está haciendo contigo. Pero por otro lado también, no podemos nosotros como líderes exigirle algo a nuestra gente que nunca le hayamos modelado. No podemos exigirle algo, algún tipo de comportamiento que nunca le hayamos enseñado, ¿verdad? Y esto es importante porque muchas veces exigimos madurez de nuestra gente, pero cuando nos hemos tomado el tiempo para formarlos, para enseñarle, claro está, hay gente que simple y sencillamente no desea cambiar, hay gente sencillamente que no le interesa resolver su problema, simplemente le echan la culpa al sistema y se van, ¿verdad? Pero hay otra problemática, y es que a veces se conoce lo que está sucediendo y no hay un buen manejo de esta situación. Ahora, yo quiero que el mensaje que la gente se lleve es que no permitas que una sola mala experiencia anule toda una vida de propósito. Yo nunca he conocido a una persona que haya abandonado la fe, que se haya alejado de la iglesia, que esté mejor hoy que como estaba antes. Porque hay gente que atribuye a ser bendecido con lo que tienen materialmente. Hay gente que atribuye a ser bendecido porque ahora tiene más dinero o porque tiene un mejor trabajo. Pero no hay nada peor que ser exitoso en algo que Dios nunca te llamó a hacer. Ahora la pregunta es, ¿tú eres ese Autico que poco a poco se ha ido alejando del lugar que le corresponde? ¿O tú eres ese líder que nunca fue capaz ni tuvo el amor suficiente de darte cuenta que ya aquel joven que se sentaba al frente ahora está atrás, y ir donde ese joven y simplemente preguntarle, ¿cómo estás? Wow, ¿cómo está? O despierta, porque incluso Autico se estaba quedando dormido, incluso se durmió. ¿Se durmió? Se durmió. Dísele, se durmió. Y Pablo estaba predicando. Así es. Y tampoco se dio cuenta. Y yo me imagino que Pablo era un gran predicador. El problema es que pudiéramos ser grandes predicadores, pero malos maestros discipulando a nuestra gente. Posiblemente pudiéramos ser, queremos ser grandes líderes, pero no tenemos la humildad suficiente de ser formados y discipulados por nuestros líderes o nuestros maestros. O sea, hay dos vertientes acá. El punto es que no permitamos que por una, te lo voy a decir bien boricua, que por una bobería, porque hay gente que le pasan muchísimas cosas en el trabajo, pero no renuncian. Eso es correcto. No renuncian. Entonces aquí, por una bobería, ya no quieren servir, ya no quieren liderar, ¿verdad? ya no quieren asistir a la iglesia, ya, pero perdóname, aquí te amamos, y entre seres humanos que se aman, también se cometen errores. Entre seres humanos que se aman también hay malos entendidos, pero hay amor. ¿Y qué pasa en tu trabajo? A ti no te aman, a ti te utilizan tu tiempo y te lo pagan con lo que ellos dicen que mereces, no con lo que tú pides. Sin embargo, cuando se trata, manejamos muy bien lo que tiene que ver con nuestra profesión o nuestra provisión, pero manejamos muy mal lo que tiene que ver con nuestro propósito. Wow, es increíble y bien interesante, porque entonces tenemos
compromiso quizás con cosas seculares, pero no tenemos compromiso con Dios. Y ahí pues tenemos que, ¿verdad?, autoevaluarnos, porque obviamente al no tener compromiso con Dios es como que muy complicado la cosa. Así es. Así es. ¿A qué le estás dando prioridad? ¿A qué? ¿A qué le estamos dando prioridad? Porque tú sabes que en la escuela, cuando llegaba el tiempo de los exámenes y las pruebas, el maestro decía, esta es su decisión, usted tiene que estudiar, usted tiene que prepararse para el examen, nadie lo va a hacer por ti. Sin embargo, acá mucha gente es como el pueblo de Israel, que pretende que otro ore por ellos, que otro haga las cosas que tenga que hacer por ellos. Ellos quieren la gracia, pero no quieren el compromiso. Eso es así. Quieren la tarima, pero no quiere soportar el calor de las luces. Entonces, tenemos que reevaluarnos y no permitir que una sola cosa negativa anule toda una vida de propósito.